Vamos começar. Convido o Otávio para compor a mesa. Eu vou falar em português. Vou falar pausadamente para que vocês compreendam. Como somos poucos, se vocês tiverem uma dúvida e precisarem interromper, fiquem à vontade. Entenderam? Meu nome é Cristóvão Giovanni Borgarelli. Faço parte desse grupo, embora acho que no momento não estou institucionalmente filiado à Outrarte, mas vou cuidar disso. Me contentava devido a ter participado do início, e sempre estava no grupo chamado Sema Soma. E agora acho que mudou um pouco institucionalmente e eu tenho que fazer minha filiação à Outrarte, Eu acho que... mas me sinto honrado por ter sido convidado para apresentar essa mesa, e tenho o prazer de reencontrar aqui os amigos e colegas, tanto do Uruguai quanto a Mariana, que é lá de Campinas, e o prazer de conhecer aqui o Marcelo. E um prazer em estar participando desse congresso aqui em Montevidéu. Vamos então aos trabalhos. A mesa, denominada História, Histeria, Poesia do Inconsciente. Nós vamos começar então com o primeiro trabalho pela ordem do que está aí na programação, com o trabalho do Otávio Carrasco, professor da UDELAR e analista membro da Escola Freudiana de Montevidéu. O título do trabalho do Otávio é De um conflito in un mundo entre os discursos do mestre, discurso del amo, e da histérica, o escândalo de querer fazer sexo com uma mulher, de uma mulher. Muito obrigado, Giovanni, y además muy contento de tenerte acá. El año pasado nos conocimos en Campinas, así bueno, esta es mi segunda participación en Escape Sudelar. Mis agradecimientos a Mariana, a Guillermo y a otros colegas también de Brasil por estar acá. Aunque hoy de mañana no se levantaron, anoche tuvieron de fiesta importante. Bueno, yo voy a leer algunas cosas y otras las voy a ir charlando. Esto podría también tener otro subtítulo, que es Notas sobre el juicio por incapacidad mental contra Clara García de Zúñiga en Montevideo, fin del siglo XIX. La propuesta de esta parte, esto conforma un trabajo más extenso, es construir un caso, intentar hacer la construcción de un caso a partir de una novela. ¿Cuál novela? El Bastardo, la vida de Roberto Las Carreras y su madre Clara, de Carlos María Domínguez, que publicó en 1997 acá en Montevideo. Digo sobre esto primero consideraciones metodológicas, Si construir un caso y exponer ahora un fragmento de ese, a partir de una obra de ficción, implica reconocer, como lo hizo Freud, la vanguardia del poeta en proponer una narrativa en asuntos de estructura análoga a los que aborda el psicoanálisis. No cualquier ficción, sino aquella que por el patos, que nos transmite, por la verdad del drama de un sujeto en conflicto, que esa ficción revela, por lo inconsciente que hace palpar, nos permite articular con un texto novelado lo que por la vía clínica primero se hace síntoma. Decía un texto, no cualquiera, que como un sueño permita parcialmente hacer consciente lo inconsciente. O desde la lógica de los discursos que proponen acá, por ejemplo en el seminario 17, nos habilite a poner al descubierto algunos de los significantes determinantes,
los mandatos o discursos amo, discursos domésticos, de un sufrimiento singular pero no ajeno al lector, que nos incite a extraer de ello un saber del inconsciente, es decir, poner en escena lo que en la vida cotidiana queda generalmente oculto bajo la rutina de la repetición, que no deja ver sino lo mismo de la experiencia sometida a la palabra vacía del mundo del lenguaje, que incomunica y hace del lenguaje un medio que informa y no una estructura que constituye al sujeto. Es lo que diferencia de nuestra lectura la palabra que oculta, premeditada o desprevenidamente, como las amnesias de la histérica, de la palabra que revela y produce el efecto de hallazgo del sujeto con su división constitucional entre lo que sabe de sí y lo que desconoce. Ambas son ficciones. La primera tiene la función banal de la política de los espectáculos y sus mentiras, sean estas, por ejemplo, electorales, judiciales o demagógicas. En cambio, las ficciones literarias, que también pueden ser vistas como mentiras, ya que no necesariamente son crónicas fieles de todo lo que realmente pasó, pero que sin embargo apuntan a una verdad, y la adhesión y pregnancia que generan determina su lugar como obra que trasciende al autor y su tiempo, o por el contrario, solo dan cuenta de una experiencia circunscrita a su singularidad. Si a una novela de ficción le demandamos que dé cuenta del inconsciente, de la verdad del sujeto en su conflicto para intentar enlazarla con los tópicos del psicoanálisis, más exigentes somos con una novela histórica, como es el caso hoy. Ya que no solo importan las vidas acontecidas que evoca, sino que de aquel tiempo, los fines del siglo XIX, se enlazan con nuestro tiempo y lugar, dándonos ciertas claves heurísticas para comprender algunas situaciones clínicas, como por ejemplo, el lugar conflictivo de la pregunta que conceptualmente despejamos siguiendo Lacan como ¿qué es ser una mujer? Que plantea el seminario 3. Y en este caso, la violencia pública que desató la respuesta de una mujer fuera del molde, discordante con los discursos amos de esa época, que imponían lo que se esperaba que ella debía de ser. Época, acá donde viene un punto que destaco, la define del siglo XIX, sincrónica, al mismo tiempo, del encuentro de Freud con sus histéricas, por ejemplo en estudios sobre la histeria. Algunas de ellas, también juzgadas, ciertamente que no tan dramática ni públicamente, como incapaces en algún aspecto de su vida. Misma época, pero otro lugar, sin duda. Con unas, las histéricas de Freud, se inaugura e inventa un método que, apoyado en la razón, no reniega del sujeto e intenta su cura por la vía del uso del artificio más antiguo de la humanidad, la palabra. Con esta mujer que exhumamos, Clara, en cambio, la ciencia estrena otro método de abordar lo psíquico en este borde del sur, haciendo otra cosa y corriendo ella con otra suerte que aquellas mujeres tratadas por Freud. Primer acto, los escándalos. Una mujer, heredera de una de las más grandes fortunas del Plata, no puede vivir en la pobreza y abandono de sí como lo hacía Clara en la vieja ciudad de la Villa de Montevideo a finales del siglo XIX. Era una rebaja a su condición y ofensa para los ideales de progreso que inspiraban a la joven nación que, anhelando salir del fratricidio que continúa la independencia de la metrópolis europea, pretendía ver en su clase dominante el ejemplo de una nueva civilización de hombres libres, pujantes, justos y, sobre todo, moralmente elevados, como lo proclamara el Ariel de Rodó. Nada de eso cumplía Clara. Había dos insultos, decía. No solo ella vivía la más lacerante de las miserias, sino que además Clara no se privaba de querer y tener sexo con el hombre que quisiera. Y si ya no quería poner en escena su arte para seducir, como muchos lo testifican,
testimoniaron, pagaba por sexo. Igual que los hombres, lo hacían en los prostíbulos del barrio Santa Teresa, en las cercanías del templo inglés. Ese par de insultos a la moral de la Nobel nación con ímpetu civilizatorio, huyendo de la barbarie, como lo estudia Barran, conjugados en una sola mujer, esos dos aspectos, eran el escándalo público y signo de la desgracia de una mujer sin marido ni padre, que luego de la muerte de su madre se entregó a la disipación y a la irresponsable prueba de que una mujer sola es un peligro para la sociedad de la razón que el futuro señala como progreso. Por tratarse de una afrenta de la civilización por advenir, es que la intima a declarar la fuerza pública acompañada de los doctores en Derecho y Medicina. Poco tiempo antes, una situación de esta naturaleza era atendida por curas piadosos con encierros nada píos, custodiados por monjas medievales. Pero ya no se trata ya de posesiones o pecados, sino de ofensa a la moral pública, que permitió el estreno espectacular del relevo de la ciencia positiva y moderna en lugar de la religión antigua y oscura. La ciencia se apodera públicamente de ese cuerpo rebelde y soez en sus actos y palabras, dando inicio a uno de los más extravagantes juicios de la época del joven Uruguay independiente, tanto por la condición de la imputada como por la naturaleza de la acusación. ¿De qué se le acusaba a Clara? ¿Cuál era su crimen? ¿En qué reportaba un peligro para la sociedad? ¿Era solo un juicio que apenas disimulaba el más burdo de los despojos perpetrados en la breve historia de la joven nación? El móvil económico sin duda está presente, pero no explica, según mi lectura, todo lo que ocurrió. Este juicio contra Clara García tiene varias características que lo hacen, desde mi punto de vista, excepcional, tanto para su época como para la lectura que uno hoy podemos hacer de ese acontecimiento. Algunos de estos, por ejemplo, son los siguientes. En el orden del derecho sorprende la rapidez con que actuó la lenta y pesada maquinaria de la justicia. En 8 meses. En 8 meses se terminó el asunto. Trámite extremadamente rápido, sobre todo tomando en cuenta lo que se ponía en juego. La incapacidad implica la muerte jurídica y moral del sujeto. O en términos concretos, implica que todos los bienes y rentas no pueden ser administradas por el incapaz. Se nombra un curador, don Melián Lafinur, personaje importante, que el primer acto que hace es arrojarse personalmente en la defensa del incapaz, es decir, generando con ese acto un atropello básico de todo proceso penal, el derecho a la legítima defensa del acusado. Se aceptó que la parte denunciante, aunque primero se mantuvo en secreto, fuera el ex marido de la acusada, y se ocultó su identidad hasta cuando se pudo. En otro orden de cosas, lo que lo hace excepcional es lo que antes señalaba, detalle un poco más, es el llamado a la ciencia. Al no existir en el derecho del Uruguay de esa época la definición legal de demencia, se convocó a la medicina a que diera su opinión sobre el estado mental del incapaz, produciendo una conjunción de los discursos médico y jurídico, registrado en los archivos del expediente de juicio, que hace de ese cruce de discursos un objeto de estudio extremadamente singular en las posibilidades de comprender las implicaciones micropolíticas del alcance del derecho, en el acto de juzgar, luego de prejuzgar, y de la medicina en el diagnóstico de incapacidad, cuando son convocados a emitir una sanción moral. No es novedoso que dicha función la ejerza el derecho, sustituyendo a la religión. Lo novedoso de este caso es que se convoque a la ciencia, representada por los médicos, para dar cuenta de la verdad o del error sobre la acusación de incapacidad. Otra razón que lo hace excepcional es, además del acto judicial y los discursos implicados, es la excelencia poética y los registros judiciales. La excelencia poética de Carlos María Domínguez, en la obra que construye,
y los registros judiciales que él exhuma. Además, el autor le da a este acontecimiento judicial, clínico y moral, junto con retratar una época de tránsito brutal entre lo bárbaro pastoril y gauchesco, dando paso a la civilización que se imponía a paso de locomotora. A nivel de las ideas, en un tiempo extremadamente fermentado, finales del siglo XIX, pero que se alojaba sobre cabezas dominadas por las costumbres más medievales heredadas de la colonia. De ahí que los violentos enfrentamientos fratricidas en casi todos los terrenos era como la venganza de la metrópolis europea que, derrotada en lo militar, retornaba con sus nuevas ideas que hacían temblar las frágiles instituciones que se pretendían constituir. El dominio de los cuerpos no estuvo ni está exento de dicha lucha de discursos, y sobre todo el cuerpo de la mujer, con mayúscula, la que no existe, que debe ante todo ser madre. Tradición religiosa que el ritual laico se mostró más celoso aún en sostener que sus rivales de sotana. En ese contexto, el caso de Clara y su juicio de incapaz se adelanta mucho tiempo a lo que hoy se nos presenta como un derecho. Derecho que, de ser negado, enferma, enloquece y mata, sea en la violencia pública o en la intimidad doméstica. Segundo acto, el delirio. Domínguez dice, dicen la verdad los locos, la verdad que los vuelve locos. Una noche de cerrada tormenta del mes de septiembre de 1884, casi un año antes de la iniciación del juicio, una tormenta, decía, desbordó el Miguelete, arrancó árboles de raíz y sacudió violentamente los postigos de la Quinta de las Duranas, actual Museo Blanes, en el barrio del Prado. Está bueno que vayas en la noche. No le voy a decir por qué. En el Museo Blanes, actualmente en el barrio del Prado, dice que todavía vive Clara. Y lo sabe. Bueno, supuestamente la ley, eso yo no lo voy a decir, esto está fuera de texto. El fantasma de Clara todavía mora ahí. No, ¿no es cierto? ¿Lo escuchaba? Sí. Bueno. Mientras la puerta y no sea vos esa noche. Y bueno, Domínguez dice algo también, pero después se lo digo, pero eso no, si hay unos chilenos que vinieron a sacar una foto y apareció fantasma, dice, bueno, como sea, es un lindo lugar, sobre todo para visitar un día de tormenta, así como hoy que se viene así, bueno. Clara y sus dos hijos menores, 7 y 5 años, Rosy y Raúl, los últimos que tenía, esperaban la cena cuando Clara divisó bajo los árboles del parque la sombra de 10 hombres que avanzaban a la casa provistos de puñales que los relámpagos iluminaban como veloces tajos azules. Venían a matarnos. Como ya sabía desde el año antes, desde hace mucho tiempo, cuando se había separado del matrimonio de su ex marido, el señor Subiría, cuando este le arrebató a los 3 hijos del matrimonio, los 3 hijos legales del matrimonio, ayudado por su amigo, el amigo de Subiría. ¿Cuál era su amigo? La Torre, el dictador. Un mes antes de esa noche de la tormenta y de la visión de los 10 asesinos, Clara va a Buenos Aires a buscar a sus hijas, desesperada porque estaba convencida de que su marido las iba a matar. La policía la rechaza y retorna a Montevideo y les envía un telegrama a sus hijas mayores, Isabel y Clara. Vengan a correr con los gastos de mi entierro, de hoy o mañana. Rosy y Raúl, los chicos, abandonados. Y a correr con la herencia. García Zúñiga, firma. Un mes después de escrito el telegrama, venía a cumplir con el designio escrito allí. Venían a cumplir su temor anticipado. Cuando van los médicos y la policía y los abogados. Huyó del degüello y de su casa quinta. No volvió más a la Quinta de las Duranas por su propia voluntad. Después la llevaron a Marrocanas. Y se refugió en su casona en la calle 33, de donde casi nunca salía. Dice el poeta, sufriendo alucinaciones que la llevaban a vagar sin rumbo, Clara estaba ese año de 1880
1884 literalmente perdida. Y no es difícil decir que finalmente padecía el extravío que durante años le adjudicaron con el oráculo del insulto. Más complejo de entender es la fidelidad de su delirio a la trama que se preparaba. La intuición de una verdad que no tenía nombre fuera de sus aterradas visiones, y sin embargo el tiempo iba a escribir sobre muchas hojas judiciales. El juicio por incapacidad. Bueno, resumo. En la calle en la casa de 33, la casa esquina, en la planta baja, un establo. Caballos, chivos, lo decía así ella. Ahí los tienen, no querían caballos, los dejo sueltos en la planta baja. No querían chivos para engordar y degollar, ahí están. Bueno, todo tipo de bichos. En la planta alta donde vivía, sacó todas las paredes y lo dejó un solo loft. Pero donde los médicos que entraron decían parecía que vivían animales, seres irracionales. Así, a las 4 de la tarde del 11 de junio de 1885, ese escudo contra los delirios, que eran los graznidos, cacareos, bufidos, relinchos, quizás hubiese seguido en forma permanente, pero se interrumpió porque en su casa una nueva horda de ladrones y asesinos cae, esta vez a plena luz del día y con armas ocultas, pero no menos temible. Invocaban la autoridad del magistrado e interpelados por Clara desde el balcón sobre la razón de su presencia, recibió como respuesta que venían a recomendarle un cocinero. Ante tan absurda respuesta, para tanto aparato de hombres, les dijo que tenía que forzar la puerta, cosa que no hicieron. Gritaban los vecinos que venían esos hombres a matarla y a robarla. A los pocos días sí pudieron entrar. Salto algunas descripciones, tomo un relato que el poeta extrae de los archivos judiciales. El primer tópico del interrogatorio, la llevaron al juzgado, ahí estaban los médicos. El primer tópico del interrogatorio es el apellido de los hijos allí presentes. Ella contesta: yo me llamo Clara García de Zúñiga, alterada. ¿Usted no sabe que los hijos adulterinos no llevan otro nombre que el de su madre? Entonces esos son adulterinos. ¿Y ha tenido usted muchos, señora? Todos los que se me ha dado la gana. Uno todos los años. Porque yo cojo, como usted, y el señor, indicando a cada uno de los allí presentes. Todos cogemos. Yo lo hago siempre que me da la gana y cuando no tengo con quién, pago. Lo contrario de ustedes que pagan. Porque no hay placer más rico. Lo hago todos los días y cuando quiero. Unas veces aborto intencionalmente, como lo hacen muchas. Lo que tienen que no lo dicen, yo sí. Otras veces paro y los echo en la cuna. Ya eché 4, y a otros los conservo como a estos 2. Y si lo hago es porque soy libre, mujer joven y perfecta, separada de mi marido, y no me había de pasar sin coger. Los unos me enamoran de un modo y usted me enamora ahora hablándome de cadenas y sótanos, referidos a una pregunta sobre ruidos en el sótano de su quinta. Muéstreme su pie, a ver si es mejor que el mío. A ver su mano y su brazo, riéndose a carcajadas. ¿Sabe que esto es lindo? Y continúa haciendo alarde de su sensualidad con un cinismo y un lenguaje tan obsceno que revela la pérdida más completa de pudor, al extremo de no detenerla ni la presencia de los pequeños hijos que la acompañaban. Así fueron las 4 visitas que hicieron los doctores. El informe, que es una ¿Hay quien relata? El informe judicial. Eso está, no es letra de domingo, es letra del informe textual. El que redacta el informe es el famoso doctor Canaveris, algunos capaz que ya no. El doctor Canaveris es un fundador de la psiquiatría. Dice, la pérdida de pudor, dice, por sí solo, este argumento bastaría para formar un diagnóstico preciso. Pero para que no quede más ligera duda, se revela de una manera evidente el delirio de las persecuciones.
y ahí entra el sí. Establecimos cuál es el delirio y lo explica por una dimensión de herencia besánica. Herencia besánica. Este temperamento besánico, dice, es la condición orgánica heredada que predispone a la enfermedad ante las dificultades de la vida acompañadas de disgustos morales, que arrastran a la locura siendo uno de los primeros síntomas de la enfermedad. Entonces, declara que la señora García Zúñiga se encuentra afectada en la imaginación. Un detalle interesante. Los honorarios de cada perito eran 2.000 pesos de la época, o sea, 6.000 en total. Eso equivale a, actual, según mi cálculo, a $30.000. ¿Está bien? Cuatro entrevistas forzadas, $30.000. Bueno, se armó terrible el lío, después no le querían pagar y ahí saltó todo lo que vamos a hacer. Algunas cositas que hemos visto de lo que podemos ver desde la lectura que hacemos, algunos agujeros a esta herencia besánica que la señalé. A mi entender, quedó mucho sepultado en la argumentación de los peritos médicos tras la cortina de Ciudad. La herencia besánica es el argumento más notable de las certezas de una ciencia aplicada a las mentes, ubicándose en las antípodas del método psicoanalítico. La supuesta herencia besánica en Clara permitió en un mismo acto de ciencia imponer dos consecuencias. La primera, acotada a las circunstancias, fue silenciar las sospechas de los motivos que dieron inicio a la querella, por lo menos hasta el momento que hubo que cobrar y pagar por el cadáver. Y la segunda, y con eso quiero terminar, por ahora y la segunda, de grávidas consecuencias hasta hoy, es el origen, al menos en el Uruguay, de un tipo de reducción de lo mental a su pretensión de exactitud en base al organismo genéticamente alterado, cuyo supuesto a demostrar se deja siempre en suspenso, tanto ayer como hoy. Se deja en suspenso para futuros descubrimientos que validen la certeza con que se opera desde dicho paradigma. Dicho paradigma hoy no precisa juicios ruidosos. Solo le alcanza con la cuadrícula de los trastornos codificados y sobre todo el fármaco de última generación para el dolor del alma. Muito obrigado, Otávio. Guardem as questões para um tempo que nós vamos dedicar às discussões no final. Vamos passar agora ao trabalho intitulado Freud e Dora, Freud e Dora entre os quatro discursos. Trabalho da Mariana Moraes. Mariana Moraes é minha amiga. Ela é licenciada em Filosofia, mestranda em Psicologia Clínica na UDELAR e membro do grupo Formação da Clínica Psicanalítica no Uruguai, né? E membro do Outrarte. Isso. E o Marcelo Gambini, eu tenho o prazer de conhecer hoje, é psicanalista, membro do grupo Formação da Clínica Psicanalítica no Uruguai e mestrando em Psicologia Clínica na UDELAR. Vamos ao trabalho. Bueno, cuando se nos propuso estar en esta mesa, teniendo en cuenta que venimos trabajando con casos clínicos, era como que caía por su propio peso tener que elegir un caso. Y fue por eso que elegimos el caso Dora, teniendo en cuenta que el caso Dora es como una mina de oro. No sé Dora, pero el caso seguro. Y fue a partir de la lectura del caso que nos pareció interesante pensar las posiciones de Freud y Dora en relación a los cuatro discursos que plantea Lacan en el reverso del psicoanálisis, seminario 17.
podamos empezar a leer. En el presente texto haremos una lectura y análisis discursivo de algunas puntualizaciones teóricas y técnicas del caso Dora, a partir de algunas formalizaciones sobre los 4 discursos: el discurso del amo, el histérico, el universitario y el analista, hechos por Lacan en el seminario El reverso del psicoanálisis. Partimos de 2 afirmaciones de Lacan en el referido seminario para pensar la relación entre Freud y el discurso del histérico en el proceso de invención del psicoanálisis. Según Lacan, lo que el analista instituye como experiencia analítica puede decirse simplemente es la histerización del discurso. Dicho de otra manera, la introducción estructural mediante condiciones artificiales del discurso de la histérica. El año pasado traté de señalarlo diciendo que este discurso existe y existirá de todos modos, haya o no haya psicoanálisis. Otra cita. Y vemos que la histérica fabrica como puede un hombre que está animado por el deseo de saber. Podríamos decir que fue a partir del encuentro con estas histéricas, con su discurso y el enigma que de él emerge, que Freud inventó el psicoanálisis. Y por otro lado, fue a partir de Freud y su deseo de saber que este discurso, este lugar de enunciación, pudo ser ocupado por el sujeto agarrado en el dispositivo analítico. La historia de la invención del psicoanálisis en su relación con las histéricas y con el discurso de la histérica no fue uniforme, sin conflictos o sin resistencias. Tampoco se considera que lo es actualmente. Estos conflictos y resistencias, como se sabe, son renovados a cada tratamiento psicoanalítico. Como veremos en el caso Dora, Freud varias veces se coloca en el lugar del discurso universitario, el discurso del amo moderno, generando en Dora resistencias que pocas veces no respondían solamente a una reacción terapéutica negativa, sino una resistencia a la posición por veces totalizante de Freud. Freud, sin embargo, reconoce por momentos que el saber está en el otro, y es en ese sentido que hace referencia a la técnica psicoanalítica. Cito. Desde los estudios de la técnica psicoanalítica ha experimentado un vuelo radical, cierra la cita. Mientras que en aquella época el trabajo partía de los síntomas y se fijaba en cómo resolverlos, ahora deja que el enfermo determine el tema del trabajo cotidiano. Nótese cómo Freud, al realizar este vuelo radical, deja que el enfermo determine el tema del trabajo. Esta determinación del tema permitiría que sea ese otro, el paciente, quien puede marcar mediante su palabra los puntos de interés, de duda y de conflicto. Esto coloca al paciente en torno a su saber en un lugar radicalmente distinto al de la medicina tradicional, en tanto ya no es el médico quien dirige el tratamiento mediante un saber de los órganos, sino que es el analista, el guiado por la palabra del paciente en la dirección de la cura. Sin embargo, tal proceso dista de ser sencillo. Freud reconoce las dificultades de obtener el material clínico en forma óptima y le sorprende en ese sentido la forma en que otros autores construyen los historiales clínicos. Freud señala dificultades frente al discurso del paciente a la hora de intentar encontrar el saber en dicho discurso. Y ahí cito. No puede sino asombrarme el que los autores hayan podido suministrar historiales clínicos tan exactos y redondos sobre sus pacientes. En realidad, los enfermos son incapaces de dar sobre sí mismos un informe de esta clase. Sin duda pueden informar al médico de manera suficiente y coherente sobre tal o cual periodo de su vida, pero viene después otro periodo para el cual su noticia se empobrece, quedan lagunas y enigmas. Y aún otras veces nos enfrentamos a épocas totalmente oscuras, no iluminadas por ninguna comunicación utilizada. Freud de esta forma da cuenta de las características del discurso del estético. En tanto lo que se produce como discurso es una forma mediante la cual la paciente quiere que se sepa que el lenguaje no alcanza a dar amplitud de lo que ella como mujer puede desplegar respecto al goce. El discurso histérico sí queda marcado por su opacidad, sus variaciones de claridad, así como mediante la presencia de nexos desgarrados.
El decir y también lo que no pasa en el decir de la histérica conduce, como dice Lacan, al saber. Pero lo conduce fragmentariamente, con variaciones sin claridad, lógica y certidumbre. Freud, ante el saber expresado en el discurso del paciente, dice que el enfermo puede, cito de vuelta, guardar conscientemente y deliberadamente una parte de lo que es bien conocido y debería contar. Esto sería la contribución de la insinceridad consciente. En segundo lugar, una parte de su saber amnésico, de la cual el enfermo dispone en otras oportunidades, no le acude durante el relato, sin que él se proponga guardársela. Es la contribución de la insinceridad inconsciente. En tercer lugar, nunca faltan amnesias reales, lagunas de la memoria, en las que han caído no solo los recuerdos antiguos, sino aún muy recientes. Además, espejismos del recuerdo, para amnesias, que se formaron secundariamente para llenar estas lagunas. Nótese cómo Freud señala que el paciente se guarda conscientemente y deliberadamente una parte de lo que bien conocido debería contar, o posee un saber amnésico del cual el enfermo dispone en otras oportunidades, pero no le acude durante el relato sin que él se lo proponga guardársela, o que existen lagunas de la memoria. De esta manera, marca ciertos obstáculos y resistencias frente al acceso del saber, que dan cuenta de que el paciente puede no ceder su saber, ya sea porque se lo guarda o porque puede quedar como saber amnésico. Freud plantea entonces, como medio de tratamiento, y cito, el enfermo aporta lo que se había guardado o no se le había ocurrido por más que siempre lo supo. De esta forma señala que el tratamiento emerge ese saber guardado y se cubren todas las lagunas. Con lo cual parece visionar un tratamiento que sea un dispositivo capaz de aportar lo que se había guardado, cubriendo así la falta de saber, construyendo cierta posibilidad de totalización del saber, en tanto que Freud dice, cito, hacia el final del tratamiento se puede abarcar el panorama de un historial clínico congruente, comprensible y sin lagunas. Sin embargo, la forma como se llenan tales lagunas, en el caso Dora, va en contra de lo que Lacan define en el seminario del reverso del psicoanálisis como la posición de la interpretación analítica, pues es Freud quien completa la asociación y la interpretación y no Dora, en un intento de llenar las lagunas y totalizar el saber. Por ejemplo, en un siguiente comentario de intervención de Freud, citamos: en este punto, el médico tiene habitualmente la tarea de colegir y completar lo que el análisis le brinda solo en alusiones. Tuve que llamar la atención de la paciente sobre el hecho que su actual enfermedad respondía a motivos y era tendenciosa tanto como la señora K, que ya había comprendido. He aquí mis puntualizaciones. No había duda de que ella tenía en vista un fin que esperaba alcanzar mediante su enfermedad. Ahora bien, este no podía ser otro que el de hacer que el padre se alejase de la señora K. Freud por momentos cierra, bloquea la posibilidad de que la paciente asocie o genere una interpretación, al afirmar, cito, ahora bien, esto podía ser otro que el de hacer, no podía ser otro que el de hacer que el padre se alejase de la señora K. Y si la enfermedad respondía a motivos, o sea, tenía una elección incapaz, que era eso mismo que Freud enunciaba. Pero ¿no sería importante para el tratamiento analítico que la paciente produjera esa interpretación en su tiempo? Freud no parece estar interviniendo ahí desde una posición de amo moderno, en que es agente, en que el agente es el todo saber. Freud define a la histeria, cito de vuelta, yo llamaría histérica, sin vacilar, a toda persona sea no capaz de producir síntomas somáticos, en quien una ocasión de excitación sexual provoca predominante o exclusivamente sentimientos de placer. Nótese de nuevo el grado de certeza con que Freud habla de la histeria. Dice, yo llamaría histérica sin vacilar. De esta forma Freud escribe un sintagma verbal sobre la histeria, sobre el cual no existe vacilación. Aquí no hay duda, sino pura afirmación. Freud de este modo, aquí, en ese momento, habla con una. Y en tanto se afirma en su decir en esa libertad que le permite decir sin vacilación. Sin embargo, esta posición discursiva varía a lo largo del caso.
Cito de vuelta. Explicar el mecanismo de este trastorno de afecto sigue siendo una de las tareas más importantes y al mismo tiempo una de las más difíciles de la psicología de la neurosis. Yo mismo juzgo que me encuentro todavía bien lejos de esa meta. Y en el marco de esa comunicación, aún de lo que sé, no podré imponer sino una parte. Nótese como aquí Freud no deja de reconocer la dificultad de explicar el mecanismo de ese trastorno. Al mismo tiempo, afirma estar todavía bien lejos de esa meta. Este reconocimiento lo aleja de la posición universalizante y marca su reconocimiento ante la falta de saber. Pero no parece reconocer aún la falta en el saber. Aquí ya no se sostiene el sintagma verbal, yo llamaría histérica sin vacilar. Aquí ahora hay dudas, un reconocimiento del no saber, en tanto todavía está bien lejos de esa meta. Freud reconoce esta carencia de saber y en ese sentido frente al caso dice, cito, el caso de nuestra paciente Dora no queda todavía suficientemente caracterizado, poniendo de relieve el trastorno de afecto. Es preciso decir además que se ha producido aquí un desplazamiento de la sensación. Cierra la cita. Y de esta forma Freud anuncia evidencia historial. Evidencia historial. Cito de vuelta. En lugar de la sensación genital, que en tales circunstancias una muchacha sana no habría dejado de sentir, le sobreviene la sensación de displacer propia de la mucosa del tramo de entrada al aparato digestivo, vale decir, el asco. Sin duda influyó sobre esta localización la excitación de los labios por el beso, pero yo creo discernir también el efecto de otro factor. El asco que entonces sintió no había pasado a ser en Dora un síntoma permanente. En cambio, aquella cena había dejado tras sí otra secuela, una alucinación sensorial que de tiempo en tiempo le sobrevenía. Decía que seguía sintiendo la presión de aquel abrazo sobre la parte superior de su cuerpo. De acuerdo con ciertas reglas de formación del síntoma que me habían llegado a ser familiares, combinadas con otras particularidades de la enferma que de otro modo nos explicarían, por ejemplo, lo que haría pasar con un hombre a quien viera en tierno o animado coloquio con una ama. Reconstruir de la siguiente manera lo ocurrido en aquella cena. Opino que durante el apasionado abrazo ella no sintió meramente el beso sobre sus labios, sino la presión del miembro erecto contra su vientre. Esta percepción repelente para ella fue eliminada en el recuerdo, fue reprimida y sustituida por la inocente sensación de la presión en el tórax, que recibía de la fuente reprimida su intensidad hipertrófica. Nótese como si bien Freud hace por momentos salvedades en torno a la falta de saber, por otro desarrolla su teoría en forma afirmativa y sin exposición de duda. En este sentido es interesante pensar que en el caso Dora, Freud parece pivotear entre el reconocimiento del saber como posibilidad explicativa teórica y el saber como afirmación de un cuadro o de lo ocurrido. En este sentido seguimos a Zapatre cuando afirma en relación al caso Dora que citamos. El caso fundamental de la histeria es también el relato de un fracaso clínico, como si hubiera un descompás entre la reflexión sobre la naturaleza de la histeria y la eficacia de los procesos de intervención clínica. Este descompás parece marcar una tensión discursiva que podría pensarse en tanto que Freud intenta responder a dos tradiciones discursivas. La tradición médica, que al sostenerse como una ciencia es capaz de producir un saber del alma, un saber que se universaliza, y el discurso psicoanalítico, que nace de la propia práctica del psicoanálisis y reconoce la falta de totalidad del y en el saber, considerando la verdad como saber o como saber sin saber, en suma como un enigma. En este sentido, una verdad que solamente puede decirse a medias. Por ello es útil tomar la propia experiencia analítica de Freud y observar cómo ella le permite tomar una postura singular ante la paciente. Les puse la contradicción en que caía cuando, por un lado, insistía en que la relación con la señora K era un vulgar asunto amoroso y, por el otro, aseveraba que el padre era impotente y, en consecuencia, incapaz de sacar partido de semejante relación.
Su respuesta mostró que no le hacía falta admitir la contradicción. Bien sabía, dijo, que hay más de una manera de satisfacción sexual. Cuando le pregunté si aludía al uso de otros órganos que los genitales para el comercio sexual, me dijo que sí, y yo pude proseguir. Sin duda pensaba justamente en aquellas partes del cuerpo que en ella se encontraba en estado de irritación, garganta, cavidad bucal. Por cierto, no quiso saber nada de que sus pensamientos pudieran llegar hasta ahí, y si eso debía posibilitar el síntoma, tampoco podía ella tenerlo totalmente claro. Nótese como la paciente no quiso saber nada de que sus pensamientos pudieran llegar hasta ahí. En la relación a la interpretación que hace Freud, en tanto ella, evidentemente, la interpretación fuerza a la paciente a llegar hasta ahí, sin permitir que la paciente llegue por sí sola hasta ahí. Freud mandata a Dora a dar una respuesta ante su interpretación, la cual parece ser tomada como evidencia, de la que Dora no quiso saber nada. Por ello, como plantea Sarfati en este caso, aparece un interesante relato de cierta forma de resistencia, que no es apenas un reflejo de una reacción terapéutica negativa, sino más bien de la insistente dificultad de Dora en constituir un decir que sea capaz de dar voz a la contingencia de lo que su sexualidad produce. En este sentido, frente a esta dificultad, la posición de Freud proporciona una regla general de la palabra, regla que Dora, en su posición histérica, no acepta completamente. Lacan dice en el reverso del psicoanálisis: la interpretación se establece a menudo por medio del enigma recogido en la medida de lo posible en la trama del discurso psicoanalizante, y que uno, el intérprete, no puede de ningún modo completar por sí mismo. No puede, sin mentir, considerarlo como algo efectivamente manifestado. Y en este sentido cabe preguntar, en tanto que Freud parece insistentemente intentar llenar las lagunas del saber de la paciente mediante su interpretación, ¿hasta qué punto aparece en este tratamiento el discurso del analista? Y si aparece, ¿cómo aparece? ¿En qué medida Freud se pone ahí en esta posición enunciativa? Gracias. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Mariana. Vamos passar agora ao terceiro e último trabalho desta mesa, levando em consideração que a Viviane Veras estava programada para essa mesa, não veio. Então vamos passar ao trabalho da Ana Maria Fernandes, psicanalista e diretora do Departamento de Ensino e Aprendizagem da Faculdade Humanidades, da UDELAR. O título do trabalho da Ana Maria é Ler a Espiritualidade em Psicanálise, no Amor, na Loucura e na Morte. Buen día para todos, muchas gracias por la invitación a esta mesa. Voy a tratar de ser puntual con la presentación. Leer la espiritualidad en psicoanálisis, en el amor, la locura y la muerte. Filósofos, poetas, escritores, artistas en general, coinciden con el psicoanálisis al dedicarle un lugar central al amor, a la locura y a la muerte. Acordamos con Georges Bataille en el texto Las lágrimas de Eros, al encontrar similitud entre el horror y la voluptuosidad, entre el dolor y el goce, agregando además allí un lugar para la locura. Dice Bataille: la esencia del hombre se basó en la sexualidad, que es el origen y el principio. ¿Se escucha? La esencia del hombre se basó en la sexualidad, que es el origen y el principio, planteándole un problema cuya única salida es el enloquecimiento.
Este enloquecimiento aparece en la Petite Mort, que la traducen al español como pequeña muerte, lo cual es como, podríamos decir, el orgasmo. ¿Podría yo vivir plenamente esta Petite Mort sino como una aparición de la muerte definitiva? La violencia del placer espasmódico se halla en lo más hondo de mi corazón. Al mismo tiempo, esta violencia, me estremezco al decirlo, es el corazón de la muerte, se abre en mí. La ambigüedad de esta vida humana se refleja tanto en un ataque de risa como cuando prorrumpimos en sollozos. Conlleva la dificultad de conciliar el cálculo razonable que la fundamenta con esas lágrimas, con esa horrible risa. Para Bataille existe identidad entre la Petite Mort y la muerte definitiva, de la voluptuosidad y del delirio al horror sin límites. Este es el primer paso, dice, llevarnos a olvidar las nimiedades de la razón que nunca supo fijar sus límites. Ahora bien, ¿cuál es la relación que sostiene el psicoanálisis con sus casos? Daget, en su libro La inocencia violada, sobre el caso Hans de Freud, remarca que la especificidad del psicoanálisis consiste en dar la palabra al caso. Tanto Lacan, dice Daget, como Freud elegían y construían su espacio de enseñanza. Tratándose de los casos freudianos, el neologismo historizar, que condensa historia de histeria, debe leerse así: devolverle la palabra a los casos en relación a lo que puede sostenerse sobre la experiencia de cada análisis con ellos, y no para repetir los casos como un eco. La clínica psicoanalítica no está nunca estabilizada. Por tal motivo se hace necesario producir nuevos casos con cada lectura. Importa entonces la materialidad con la que Freud, Lacan y otros psicoanalistas plantearon la transferencia y la dificultad en cada caso. Volver a leer los casos publicados permite nuevas creaciones. Cada lectura y escritura genera una fabricación de casos que se lee, cómo se jerarquizan las temáticas, da lugar a un encuentro entre quien lee y escribe con ese material clínico. Claramente, Octavio está haciendo un trabajo de casa. Eros y Psique, Sócrates y Alcibíades, Hamlet, Schreber, entre otros, constituyen en mi trabajo casos sobre la espiritualidad y el alma en el amor, la locura y la muerte. Ahora bien, ¿por qué escribir y publicar un caso? ¿Cuándo pasar al público un caso? ¿Cómo hacerlo? Estas fueron preguntas que Freud se realizó desde los inicios, y los compañeros plantearon puntualizaciones sobre esto que aparece claramente en el caso Dora, este tema. Como es bien sabido, los casos de Freud y los de Lacan han sido, los trabajos clínicos de Lacan fueron leídos interminablemente y se ha escrito mucho sobre ellos. Entonces, ¿por qué uno se preguntaría por qué seguir trabajando sobre ellos? ¿Por qué seguir escribiendo sobre esos casos? ¿No? La clínica psicoanalítica obtiene efectividad a través de su propia renovación. Esto se produce cuando se vuelve a leer los casos publicados y cuando se publican nuevos casos. Freud publicó sus historiales y Lacan los leyó de una manera renovada. Publicó nuevos casos absteniéndose de hablar de aquello que surgía en su propia práctica. Ahora bien, historiales y casos no son sinónimos, aunque a veces se lo use como tal. Más bien podemos decir que hay una tensión entre la historia y el psicoanálisis a partir de la experiencia misma del análisis. Podemos diferenciar entre la historia, que es la historia de los historiadores, la Geschichte, que aparece germánica, digamos, de la Dichtung, que reúne las nociones de ficción, de literatura y de poesía en los románticos. Este es el sentido más próximo en Freud, que la ficción puede tener más valor que la realidad. Por otro lado está el caso que constituyó el paradigma freudiano, el caso a caso, cada uno de los casos relatados por Freud.
De hecho, los primeros seminarios de Lacan estaban dedicados a leer los casos de Freud. Como señala Alush en el libro Freud y después Lacan, por caso se entenderá a sí mismo familiar, sobre el cual Lacan se interroga durante un año y cuya lectura le permite construir su grafo. Lacan designará ese modo de lectura diciendo que se trata de llevar el caso al paradigma. O sea, familiar, Sócrates, Alcibíades, no es necesario el paciente del consultorio. Si bien el caso a caso no desaparece en Lacan, este ya no será el paradigma, lo va a sustituir por el anudamiento de las tres dimensiones. Ahora, bien, entonces, ¿cuándo hacer público un caso? En fragmentos de análisis de un caso de histeria, dice Freud que publicar sus historiales clínicos sigue siendo una tarea de difícil solución. Las dificultades le resultan de orden técnico, ya ellos se explayaron sobre esto, y otras de orden privado, revelar intimidades, sacar a luz deseos reprimidos. Entonces, el pasaje al público fue tratado explícitamente por Freud. La dritte Person, que aparece en el chiste, o sea, la tercera persona, es nombrada como publicum, como interlocución privada con quien pone en juego una temporalidad retroactiva. Es a través de la relación con Fliess que Freud dejará asentada la diferencia entre los distintos públicos, el público, el íntimo, y el Öffentlichkeit, el público en general. En esa relación, Freud le reclama a Fliess que sea su interlocutor, que sostenga el diálogo en la elaboración de sus textos. Ahora bien, sabemos que Fliess no fue el único interlocutor. Ese lugar fue sostenido por Jung, por Rank, por Ferenczi, entre otros, generando como resto las publicaciones. La interlocución es la que constituye la materia misma del escrito y las rupturas con cada uno de ellos produce como efecto una publicación. Por otra parte está el pasaje del público al público en general, al Öffentlichkeit. Lacan se vuelve el público de Freud a partir de su operación de lectura. Su retorno a Freud realiza la operación de ser público de Freud, dejándose llevar por el discurso de psicoanálisis. Escribe, habla desde una posición enunciativa que convoca al público. Dice María Piltar, evocando los ejercicios espirituales, que hay un modo de lectura en Lacan que evoca los ejercicios espirituales. Se pregunta si hay, María Piltar, en el ejercicio del psicoanálisis una perpetuación de esta tradición. Entiende que Lacan, al llamar a la cosa freudiana un ejercicio, una amplificación, sigue la tradición de los textos antiguos. Cito a Piltar. Lacan hacía de la búsqueda de la verdad la actitud interior fundamental de una escuela que desde entonces sería freudiana. Era para el mismo Lacan un punto de apoyo que trataba de significarle a sus alumnos, leyendo un texto que había escrito precisamente para ser leído en voz alta, siguiendo la gran tradición de los textos antiguos. Esta actitud interior que denominamos como ser freudiano no fue su posición enunciativa, la de Lacan, desde los inicios de él como psiquiatra. Su posición enunciativa cambiará cuando hable desde el ejercicio de la cosa freudiana. Dirá, yo la verdad hablo. De la misma manera hará con sus seminarios. Al no transcribirlos, pone al público en la condición de que cada uno encuentre una manera de dialogar con él. En el seminario del año 74-75, denominado R.I.C.I., en la sesión del 11 de enero de 1975, dice Lacan, yo no puedo dialogar más que con alguien que he fabricado para comprenderme en el nivel en el que, en el diván me salió, en el diván, estaba en el diván, en el nivel en el que hablo. Y es precisamente por eso que no solamente me asombro de que ustedes sean tan numerosos, sino que incluso no puedo creer que he fabricado a cada uno de ustedes para comprenderme. Es el tiempo en que trabaja el nuevo Romeo con Sully. Entiende que es un trabajo que no puede ser solitario. Dice Alush, la indicación que nos daba ese 11 de enero era metodológica. Leerlo es prestarse a esa
fabricación, que no podía llevar a cabo solo. Leerlo es aceptar esa mano tendida. En fragmento, terminando. ¿Por qué esto de la espiritualidad en psicoanálisis, ¿no? Muchos de ustedes quizá conozcan el trabajo que escribió Alush, es el psicoanálisis un ejercicio espiritual, una respuesta a Michel Foucault. Ya vimos que María Cristal en el año 93 ya estaba diciendo que había un ejercicio espiritual en el psicoanálisis, aún mucho antes que Alush emprendiera ese camino, que lo empezó a hacer en el año 2006. El libro de la espiritualidad es del 2007, pero él por primera vez pronuncia una conferencia que yo lo escuché en Córdoba, en Córdoba, Argentina, y en la Ciudad de México, unas conferencias que llamó Psicanálisis, o sea, un neologismo. Ahí empieza un movimiento, diría yo, donde poner en cuestión esto, esta cuestión de si hay un ejercicio espiritual, lo cual es complicado, esta provocación Foucaultiana en la hermenéutica del sujeto, es decir, el psicoanálisis con Lacan hay un ejercicio espiritual. Esa provocación genera una serie de trabajos que se inician claramente con ese libro, pero ya les digo, María Cristal en el año 93 ya estaba dando una afirmación como la que leí hoy, la cosa freudiana como un ejercicio espiritual. Desde el año 2006, que aparece este libro de 2007, que aparece el libro de Alush, hasta hoy no ha dejado de haber publicaciones sobre el tema, tanto a favor como contra. O sea que es un tema a seguir trabajando. Yo estoy trabajando en eso hace un tiempo, también estoy conversando mucho con Alush sobre esto. Por lo tanto, les diría que lo que fui haciendo fue rastrear las distintas nociones de espiritualidad en toda la obra de Freud y en todos los seminarios inscritos de Lacan. Abunda en toda la obra de los dos, con el temor de que eso se considere como una religiosidad. Pero bueno, no les puedo contar toda la investigación porque es muy grande, pero bueno, la pregunta entonces, no sé cuánto me quedan, 3 minutos, tengo 5 minutos, bueno, más, ok, sí, bueno, pero es poquito, les voy a contar que la primera pregunta sería esta: ¿por qué estudiar la espiritualidad y el alma en psicoanálisis? Porque el alma sería como la noción que había detrás de esto que se llama los ejercicios espirituales. Hablar de espiritualidad y de alma remite inmediatamente a la teología, a la filosofía o a la metafísica. Ellas las contienen desde siempre, sin embargo no son de su exclusividad. Sin lugar a dudas, las diferentes expresiones del arte no han dejado nunca de convocarlos, pero también diferentes campos de saber se han ocupado de ubicarlos en sus teorizaciones. Si bien el psicoanálisis desde sus inicios le ha otorgado un lugar especial al alma, términos tales como alma, espíritu y espiritualidad no han tenido siempre relevancia para los psicoanalistas, no para Freud ni para Lacan, sino para los psicoanalistas en general. Las pretensiones de otorgarle un lugar de credibilidad al psicoanálisis han llevado muchas veces a que el psicoanálisis se vuelque hacia los modelos de cientificidad. O sea que esto para mí es leerlo en esta clave que les voy a decir ahora. Es decir, el psicoanálisis es un discurso que proviene del campo de la ciencia o podemos ubicarlo quizá en una tradición tan antigua como la de los ejercicios espirituales. Un ejemplo actual del modelo de cientificidad consiste en la creación actual de un neuropsicoanálisis. Entonces, resulta imprescindible ubicar de qué manera es posible tratar la temática de la espiritualidad y por lo tanto del alma dentro del campo freudiano. En Freud encontramos al menos dos posiciones opuestas. Por un lado, el psicoanálisis es una ciencia natural que estudia los procesos inconscientes y por otra parte dirá que su naturaleza es desconocida. No obstante, Freud tendrá que vérselas con el estudio de los procesos inconscientes, de allí su metapsicología, su epistemología. El problema de la psique y el alma en Freud tiene un estatuto filosófico,
ya que parte de las nociones epistemológicas comunes a autores que lo precedieron y posteriores a él. Desde los inicios, Freud se encuentra vacilante entre un enfoque positivista, un modelo mecanicista y determinista de la naturaleza, y una postura diferente que tiene como origen a Spinoza y a Goethe. El estudio de la histeria le permite mostrar que la vida psíquica tiene autonomía respecto de su base neurológica. Surge con Freud una manera nueva de comprender la relación mente-cuerpo diferente a la tradición moderna. Es importante resaltar que la terminología freudiana se va transformando en el correr de su producción teórica. En 1890 escribe Freud un texto que se llama Tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Allí dice claramente que eso que él va a terminar denominando psicoanálisis se trata del tratamiento con el alma. No traje esa cita, es muy interesante, vayan a leerlo. Vayan a leer ese texto, es increíble lo que dice Freud ahí. Ahora, va a ser recién en el año 39, previos muerte, que va a escribir Moisés y la religión monoteísta, donde va a terminar dando cuenta de una espiritualidad. O sea, su vida va en eso, con el temor de que el psicoanálisis no esté ubicado dentro de la religión. Entonces se va a debatir con los términos sele, que es el término alma, que va a estar en toda su obra, y con ese término va a crear el famoso aparato psíquico anímico, Seele, que viene de alma, es el término en alemán para dar cuenta de lo anímico. Entonces, es importante resaltar que la terminología freudiana se va transformando en el correr de su producción teórica. Sige, que él lo pone en griego, en tratamiento psíquico, el tratamiento del alma, dice, nosotros estamos hablando de la psique griega, y psíquico se van sustituyendo progresivamente por las palabras alma, sele y el adjetivo selish. La pulsión, el inconsciente, eros, la repetición, la sexualidad, los sueños, entre otras tantas de sus conceptualizaciones, le permiten separarse cada vez más del modelo dualista, con el que también está Freud, pero no le anda, mente-cuerpo, y llevar al psicoanálisis a una autonomía teórica propia. Derrida, en su libro Resistencias al psicoanálisis, en la parte que se llama Ser justos con Freud, la historia de la locura en la edad del psicoanálisis, estudia el planteo de Foucault en la historia de la locura en relación con Freud. Va a decir que para Foucault la psicología no existía, aún en la época clásica. No hay separación entre las terapéuticas físicas y la meditación psicológica. Por otra parte, el psicoanálisis no se trata de una psicología. La psicología positivista había enmascarado la experiencia de la sin-razón. Ser justos con Freud, para Derrida, implica rescatar un cierto genio maligno de Freud, fundamentalmente la presencia de lo demoníaco, la pulsión de muerte. El hombre contemporáneo, desde Nietzsche y Freud, sabe de sí mismo aquello por donde amenaza la sin-razón. El Freud de la muerte, el Freud del amor, el Freud de la locura, de los sueños, del inconsciente, que ubicó al psicoanálisis fuera de la psicología y de las ciencias de la naturaleza, es el Freud que permite leer un lugar para la espiritualidad. Un psicoanálisis que puede preguntarse por el estatuto del alma, de la religión y de la espiritualidad, sin temor. No podemos dejar eso por fuera de la clínica. Además, cuando uno se mete en esto, dice, no podemos dejar por fuera esto. Cabe señalar que Freud, desde sus comienzos, se preguntó por el estatuto de la espiritualidad en psicoanálisis. Como hoy les dije, en 1890 ya estaba hablando del tema. Es muy conocida su correspondencia con Ferenczi sobre la transferencia de pensamientos y el trabajo sobre Moisés al final de su recorrido, donde la espiritualidad se hace cada vez más necesaria, a la vez que se encuentra, como dice Alush, asustado y con reservas, pero dando lugar a una definición de espiritualidad que se halla nada más ni nada menos que en el apartado El progreso de la espiritualidad. Les leo ese tramo. El hombre se vio, dice Freud, el hombre se vio movido a reconocer donde quiera unos poderes espirituales, es decir, los poderes que no se podían aprender por los sentidos, en especial por la vista.
no obstante lo cual exteriorizaban efectos indudables, incluso hiperintensos. Si nos es lícito confiar en el testimonio del lenguaje, fue el aire en movimiento lo que proporcionó el modelo de la espiritualidad, pues el espíritu, Geist en alemán, Geistigkeit es la espiritualidad, toma su nombre prestado del soplo de viento, animus spiritus, en hebreo roash. En ello implicaba el descubrimiento del alma, Seele, como principio espiritual en el seno del individuo. Por su parte, Lacan ubicó al sujeto en relación a la ciencia, otorgándole un lugar al cogito y al Dios engañador. Como bien dice Alush en Freud y después Lacan, no hay continuidad. El lugar del saber, la evidencia en psicoanálisis ha tenido variaciones. Lacan se dispuso a vaciar la evidencia. Lacan se dedica a estudiar el estatuto de saber en psicoanálisis, sitúa el inconsciente como un saber no sabido y en el correr de los años de su enseñanza le otorga diferentes estatutos al psicoanálisis: ciencia conjetural, discurso, delirio, incluso ciencia del alma, espiritualidad. La ruptura epistémica entre Freud y Lacan ha sido marcada claramente por varios autores. Por ejemplo, Guillaume Fay en La división del origen lo dice de manera contundente, Alush en Freud y después Lacan y muchos otros más. El paradigma del RCI, el objeto petit a, el amor de transferencia, los juegos de lenguaje, la langue, el saber y la verdad, entre otras conceptualizaciones, permiten lugares donde ubicar la espiritualidad. Alma, espíritu, espiritualidad están desplegados de manera diversa en prácticamente la mayoría de seminarios y escritos de Lacan, búsqueda que realicé. A modo de muestra, en Situación de psicoanálisis y formación de psicoanalista del año 56, dice Lacan: lo que no se puede dejar de decir es que Freud, previendo especialmente esta colusión con el conductismo, hoy con las neurociencias podemos decir, la denunció por anticipado como la más contraria a su vía. Cualquiera deba ser para el análisis la salida de la singular dirección espiritual en la que así se introduce Freud. Alush entiende que la vía de tratamiento se trata del término espiritual y agrega que Lacan utilizará constantemente, cito a Alush, pues presentaba su seminario como un camino por el cual llevaba a sus alumnos, pero también un camino que él iba abriendo. Camino abierto, un término que usará ampliamente y no dejará de realzar en el Freud del proyecto de psicología para neurólogos. Punto. Gracias.